que regar no es echar agua. Regar es tratar de solamente humedecer el área donde está interactuando las raíces, el sistema radical de los cultivos con el suelo. Todo lo demás que pongamos de agua va en detrimento de la propia nutrición de las plantas y en detrimento de la fertilidad del suelo como tal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Bueno, parece que no hay ninguno. No veo a Salvador, pero tampoco veo su micrófono abierto. Yo ya estoy acá, Medardo, pero estoy justo sentándome ahora y estoy abriendo a ver si hay alguna pregunta por acá. ¿Cómo estás, Medardo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Veo que están rápidos ahí los preparativos de mañana. Sí, mano. Ha estado bueno, pero lo tenemos todo alineado, así que estamos listos. Muy bueno, quizás al final hablemos un poquito de eso. Sí. Pues yo no veo ninguna pregunta acá. Bueno, Salva. continuamos. Sí, solamente estaba una que hicieron sobre el tiempo de la fase 2, pero esa pregunta se hizo previo a que lo discutiera. Así que creo que está contestado. De acuerdo. Bueno, en cuanto a tensiones culturales, este también es un cultivo que decía que las principales atenciones culturales deben darse en el periodo de la fase 1 y la fase 2. Ya a partir de la mitad de la fase 2 no es casi posible desarrollar atenciones culturales porque el cultivo se convierte en esto que vemos en esta diapositiva. Y ya ahí no hay prácticamente atenciones culturales, salvo hacer alguna aplicación de algún biocontrolador, de alguna plaga, de alguna cosa que puede ser puntual o puede ser general, o salvo que se requiera hacer alguna aplicación de algún biofertilizante para estimular más el desarrollo vegetativo en función de lo que queremos del cultivo. De eso hemos hablado. Entonces, las atenciones culturales de este cultivo no es como otros cultivos que hay que estarlas haciendo durante todo el periodo del ciclo agrícola de la plantación. Aquí se circunscriben a los 2 primeros tercios y a veces el 50% del tiempo del periodo de desarrollo del cultivo cuando se pueden hacer estas atenciones culturales. Primero, la resiembra. ¿Qué cosa es resembrar? Bueno, es colocar, plantar nuevos esquejes en aquellas posiciones donde se ha secado el esqueje, donde no ha prendido el esqueje que pusimos. Y eso se ve más cuando hay problemas de poca humedad en el periodo de trasplante. Cuando el trasplante se hace en un periodo muy seco y no hay posibilidades de riego, tiende a fallar más este trasplante. Siempre, para que no se desfase el cultivo, la resiembra debe hacerse siempre en los primeros 10 días. Pero bueno, no va a ser a continuación de la siembra, de la plantación, porque no es... Pero sí, a partir ya de entre 7 y 10 días, esos esquejes que plantamos deben haber ya echado raíces, deben estarse nutriendo ya del suelo y deben haber prendido, como se llama, ¿no? Ya el esqueje debe estar desarrollándose como tal. Si en ese momento vemos que los esquejes, que algún esqueje está seco, es el momento de hacer el trasplante. Pero el trasplante debemos hacerlo con esquejes enraizados. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo momento de la plantación debemos crear condiciones, que eso puede ser en la sombra de una planta cualquiera, en una esquina de un patio, en una esquina de la finca donde está sombreado. Ahí vamos a promover un poco de suelo, quizás le ponemos un poquito, es como hacer una cama, pero una cama totalmente rústica, no hay que ponerle, es mover el suelo, poner un poquito de abono orgánico, tener un lugar donde le puedas poner un poco de agua, porque eso es para solamente una semana, y ahí vamos a colocar una cantidad determinada de esquejes en la posición natural del enraizamiento, lo vamos a cubrir esa parte, esa punta de los esquejes, esas 2/3 partes de los esquejes con ese suelo húmedo, en función de que ellos vayan emitiendo las raíces. Porque si hay que hacer algún trasplante, es mejor hacerlo con un esqueje que ya tenga el brote radical, porque se va a desarrollar casi al unísono del anterior, a poner en ese momento un esqueje que tenga que pasar todo el ciclo de los primeros 7, 10 días para emitir raíces. O sea que la resiembra siempre se debe hacer con esqueje enraizado, y para que enraíce el esqueje
hacemos eso, lo colocamos en esas condiciones. El apolcado hablamos ayer y ya vemos aquí en la primera diapositiva, esto es ya un cultivo, una plantación que ya se apolcó, ya está apolcada. Ya aquí se pasó el apolcador porque el apolcado debe hacerse fundamentalmente cuando está el cultivo con estas características. Lo habíamos hablado un poco ayer. Aquí es la siembra, aquí es la plantación. Ya esta plantación tiene más de 10 días, ya esta plantación está, como vemos, está ya bien fijo el brote, los brotes nuevos. Pues esta plantación debe tener ya alrededor de unos 15 días. Pues a partir de la segunda, tercera semana, cuando ya se hizo la resiembra, si hubo necesidad de hacer, se hace, siempre antes de los 30 días, se hace el apolque. Y el apolque, como decíamos, es pasar por acá. El apolcador, ese arado de doble vertedera que va pues moviendo el suelo hacia los dos lados. O si no se tiene un arado de doble vertedera, el arado de vertedera, una vertedera sencilla, lo que pasa es que hay que pasarlo dos veces, ¿no? Hay que pasarla para que mueva el suelo y arrime el suelo hacia la derecha, porque las vertederas siempre están a la derecha, pues hacia la derecha y hay que pasarlo dos veces por el surco. Ese es el momento de hacer el apolque y una labor muy importante, también lo destacábamos ayer o el miércoles, porque va a replantear, va a rehacer la cama, ese camellón. Miren, esta diapositiva que vemos acá, en este ejemplo de la plantación que pusimos, no está todavía apolcada. A esta le falta todavía el apolque. Entonces, cuando se pasa el apolcador por acá, se reconforma bien ese camellón, se va a poner más suelo en el área donde se va a desarrollar el sistema radical y eso pues va a garantizar mayor humedad, más nutrientes para esa planta y, como es evidente, pues va a ser mucho mejor el desarrollo de ese cultivo como tal. Entonces, esa es la característica del apolque. Ya siempre debe ser, digo, sobre los 30 días, porque ya sobre 40, 50 días, si la plantación es de ciclo más largo y el desarrollo de toda esta masa verde, pues lo permite, puede hacerse, alargarse un poco el apolque. Porque el apolque tiene otra función, es también pues matar el rebrote de plantas arbences que puedan ir germinando. Y para suelos muy pobres, si tienes posibilidades de abonos orgánicos, pues le hiciste la aplicación de fondo antes de la plantación. Y si tienes posibilidades, pues previo al apolque, se le puede hacer una aplicación también en ¿cómo se llama? En la parte superior de ese camellón, se le puede hacer otra aplicación de abono orgánico y taparlo con el apolque. Repito, eso es para suelos muy pobres, cuando tenemos la experiencia ya de que el suelo necesita más nutrientes para que se desarrolle bien el cultivo, y se va a incorporar ese abono orgánico con el apolque que se hace siempre sobre los 30 días. Puede hacerse antes, de acuerdo al desarrollo del cultivo, o puede hacerse después, de acuerdo al desarrollo del cultivo. Pero acordemos que el apolque no es para tapar la parte vegetativa. El apolque es solamente para agrupar más cantidad de suelo en la posición de siembra, sobre el tallo. Las escardas, eso generalmente es en la primera fase. Una sustitución de la escarda es precisamente el apolque. Pero escardar quiere decir que si tienes en un suelo rebrotes muy rápido de plantas arbences, pues es necesario con la azada, con el asadón, pues ir moviendo. Generalmente se hace de esa forma. Se utiliza ya una desbrozadora, pero una desbrozadora generalmente habría que utilizarla si no hemos hecho un buen apolque o si no tenemos posibilidades de apolcar, porque entonces va a haber más brote. Pero si tenemos la posibilidad de apolcar, ya después del apolque, en 15 o 20 días, prácticamente se sella. El cultivo se pone así y después, en 30 días, está prácticamente sellado el cultivo completamente. O sea que ahí no se va a desarrollar más plantas como tal. Ahora, hay otra labor de cultivo que es muy importante en función del desarrollo de la producción, del desarrollo de esas raíces tuberosas. Y es el control excesivo del desarrollo aéreo. Es el control excesivo de esta biomasa. Porque repetimos, en la medida en que
la planta está poniendo nutrientes para el desarrollo de esa biomasa, eso va a ir en detrimento de los nutrientes que va a destinar para engrosar el tubérculo. ¿Qué sucede en este caso? ¿O qué se recomienda en este caso? Bueno, se recomienda disminuir hasta en un 50% el volumen de esa masa verde. ¿Cómo se hace? Primero hay que definir o buscar, porque si vamos a cortar ese volumen de masa verde con esas características nutritivas, no debe despreciarse. Pues puede ese volumen de masa verde ponerse en función de alimento animal. No tenemos, bueno, podemos hacerlo en función de compostear, sacarlo para compostear. Normalmente cuando se hace el corte de esa masa verde no debemos dejarla ahí, como a veces recomendamos nosotros, no debemos dejarla acá porque esa masa verde tiene una altísima concentración de agua, ¿no? De líquido. Y si la dejamos aquí, pues puede crear condiciones en ese lugar por altas temperaturas y alta humedad, puede crear condiciones para que aparezcan muchos hongos foliares, pudriciones de hongos que lo vamos a ver a continuación, no solamente en el área vegetativa, sino también en la raíz. O sea que todo el corte debe sacarse. Aquí generalmente se puede utilizar, a veces desbrozador. Puedes ir caminando por aquí, por lo que está marcando, no por arriba del camellón. No se corta la parte que está arriba del camellón, sino la parte que está en el surco. O sea, caminando por aquí, ya todo esto está sellado, vamos caminando por aquí con una desbrozadora que la vamos a poner con un ancho de corte alrededor de unos 40 centímetros, 40, 45 centímetros, y vamos caminando en línea recta por aquí, segando todo esto con la desbrozadora. No vamos a segar el centro de arriba porque no se va a eliminar toda la masa verde. Es disminuir entre un 40 y un 50% ese volumen de masa verde. Entonces, caminando con la segadora por aquí, vamos cortando todo. Y después, bueno, vamos a recoger toda esa masa verde para darle otro destino, alimento animal, compostearla, pero sobre todo sacarla del área de cultivo. Y eso, pues, nos va a garantizar, quizás se vea como un poco paradójico, ¿no? Vamos a cortar la masa verde para que engrose más la raíz. Bueno, evidentemente eso pasa, ¿no? Porque cuando cortamos ese volumen de masa verde, pues la planta va a movilizar más nutrientes hacia el sistema radical. Y eso nos va a permitir que engrose más esa raíz tuberosa, que es el fruto agrícola de este cultivo. Esas son las principales actividades. Incluirle a esto lo que vamos a ver a continuación del manejo ecológico de plagas, ¿no? Cómo vamos a manejar un grupo de plagas que en muchos casos debe ser de forma preventiva, o sea, el manejo se debe hacer de forma preventiva en el suelo, va a haber en material de propagación, la desinfección y todo eso, pero puede haber algún tipo de plaga fitófaga, o sea, foliar, que sea necesario, puedes hacer aplicaciones para su prevención o para su control. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, Medardo, hay una pregunta de Juan, pero es en respecto al riego. Y él quiere saber cómo determinar cuánta cantidad de agua echar o sea, cómo podemos determinar qué tan profundas están las raíces y cuánta agua se puede aplicar. Bueno, eso lo da un poco la experiencia en el manejo del cultivo, la experiencia en el suelo y la visión, o sea, lo que nos va informando las plantas. Primero, hay que conocer qué cosa es estrés hídrico para cada una de las especies, o sea, cómo se manifiesta el estrés hídrico en la batata. El estrés hídrico es la falta, es un déficit de humedad interna en la planta, que hace que está originado porque hay más evapotranspiración que la cantidad de agua que puede absorber por las raíces. Porque la planta tiene que mantener un equilibrio entre el agua que pierde por la evapotranspiración, que se la pierde, la está perdiendo las 24 horas, mucho más durante el día que durante la noche, ¿no? Porque por la noche se cierran más los estomas y menos, pero siempre hay pérdida de líquido, pero mucho más durante el día por las altas temperaturas. Entonces, y tiene que haber un equilibrio para que las hojas se mantengan turgentes,
las hojas se mantengan en una posición y con una estructura que se visualiza, que se ve natural. Cuando hay una flacidez, sobre todo en horas críticas, periodos críticos del mediodía, cuando más evapotranspiración hay, vemos una flacidez, que todas las hojas están como marchitas, se marchitan las hojas y tienden a caer hacia abajo. Pues eso quiere decir que el cultivo tiene un estrés hídrico, que hay una falta, hay una descompensación entre la pérdida de humedad y la absorción de humedad. Y eso es porque no hay humedad en el suelo. Entonces, eso es un elemento que nos puede decir a nosotros en qué momento está requiriendo el riego del cultivo. Ahora, ¿cuál es la profundidad? Nosotros, por eso dimos el curso de suelo antes, ¿no? Nosotros habíamos dado dentro del curso de manejo ecológico de suelo, hemos dicho que la información, una de las informaciones que el agricultor debe tener de su suelo es también la velocidad de infiltración. Haciendo una cala, un corte cuadrado, poniendo una cantidad determinada de agua en superficie al borde de ese corte y marcando, ¿no?, en tiempo este tipo de suelo, a qué velocidad ese prisma de agua va bajando en el suelo, y eso nos va a dar una información de que para este tipo de suelo, pues la velocidad de infiltración puede ser tanto. Yo le coloqué a un área, por ejemplo, de 1 metro cuadrado, yo puse 5 litros de agua en 1 metro cuadrado. Metro cuadrado que debe estar, uno de sus bordes debe coincidir con el borde del corte de la cala, ¿no? Pongo el agua ahí y entonces voy a medir qué me pasa a los 30 minutos, dónde está ese prisma de humedecimiento, en qué profundidad está a los 30, a los 60, ¿no? Y voy midiendo en tiempo. Y eso me da una idea bastante cercana de cómo va a bajar la humedad en ese tipo de suelo con un determinado volumen de riego. Entonces, esas son las características que hay que tener en cuenta. Porque aun cuando los suelos sean suelos arcillosos, plásticos, no hay dos tipos de suelo que sean iguales. Aun cuando sea el mismo tipo de suelo, el mismo tipo de arcilla, por condiciones topográficas, pero evidentemente hay dos. Y además los suelos pueden variar muy rápidamente. En una pequeña área pueden variar mucho las características del suelo, aun cuando, repito, sea el mismo tipo de suelo. Entonces, eso hay que tratar de buscar la mayor cantidad de información posible con estas medidas, ¿cómo se llama?, agronómicas, ¿no? Para saber, para este tipo de suelo, para mi suelo, qué velocidad de infiltración tengo y qué requerimiento y cuándo aplicar el riego. Bueno, el riego aplicarlo cuando vemos ya que hay un estrés hídrico en el cultivo, ¿no? Pero también dimos un método muy práctico de determinar más o menos qué % de humedad tiene el suelo, que es la prueba del puño. Eso de tomar la muestra de suelo y apretarla, si gotea hay un exceso de humedad, si cuando abrimos la mano se desmembra todo, o sea, se deshace todo, no se queda compacto, hay un déficit de humedad. Si se quedan bien marcados los dedos cuando abrimos la mano, pues quiere decir que esa humedad está sobre un 60%. Y eso lo podemos hacer también. Tomo una muestra de la superficie del suelo, escarbo un poquito, tomo una muestra de puño también sobre 10-12 centímetros, escarbo un poquito más y tomo esa muestra sobre 15 o 20 centímetros de profundidad y me va a decir a mí qué humedad tengo, ¿no? A unos 10 centímetros, qué humedad tengo sobre los 15 centímetros de profundidad y qué humedad tengo sobre los 20-25 centímetros de profundidad. Y eso también es una información que me permite, pues, determinar qué volumen de agua puedo aplicar y en qué momento aplicarlo. Medardo, hay otra pregunta antes de que pasemos a plagas. ¿Cuáles son las atenciones culturales para aquellos que están sembrando en pailas o tal vez pues en un huerto casero o tal vez en un entorno más urbano? Bueno, estamos hablando de atenciones culturales para el cultivo en suelo con estas características. Ya cuando tenemos el cultivo en contenedores, de acuerdo al tipo de contenedor. Si lo tienes en una paila, si lo tienes en una cubeta, no sé si eso es lo que ustedes llaman paila, no, una cosa más pequeña. Bueno, las atenciones culturales ahí son todavía más limitadas, ¿no? Porque ahí
fundamentalmente eliminar alguna planta arbense que vaya a surgir ahí alrededor de él, tratar de cubrir, no dejar el suelo descubierto, sino desde que se hace la plantación, o poner una cobertura biodegradable sobre la superficie de ese suelo, dejando solamente el esqueje, todo lo otro cubrirlo con una cobertura biodegradable. Hacer las aplicaciones de humedad que requieran, porque si lo tienes en el patio de la casa, puedes tener más posibilidades de controlar esa humedad, mantener una humedad más óptima, ¿no? Porque lo tienes en pequeños contenedores y más asequible seguramente al riego. Hacer alguna aplicación foliar si lo requiere el cultivo en algún momento, o que ya para sembrarlo, o sea, para plantar ese esqueje dentro de esa paila, hicimos un sustrato, y a ese sustrato le pusimos alrededor de un 40% de abono orgánico, 60% de suelo, un 40% de mezcla orgánica o de otros abonos orgánicos. Entonces, si requiere hacer alguna aplicación de fertilizante foliar, que puede ser el humus líquido, y también pues hacer algunas aplicaciones preventivas si se observa algún tipo de plaga fitófaga, algún gusanito que venga, a hacer algunas aplicaciones para controlar el desarrollo de alguna plaga fitófaga. Esas serían las atenciones culturales para cuando tenemos estas plantaciones circunscritas ya a un contenedor de pequeños espacios. Perfecto, gracias. Podemos seguir, Medardo. No hay ninguna otra pregunta. Bueno, vamos a ver específicamente manejo agroecológico de plagas. Aquí nos vamos a referir a plagas específicas, en algunos casos vamos a decir cómo, bueno, vamos a hablar quizás de forma un poco más general, en función de que ya acabamos de dar el curso de manejo agroecológico de plagas, que es integral para cualquier tipo de cultivo, manejo, en definitiva, de los bioinsumos que tributan o que garanticen los medios biológicos para establecer el sistema de manejo agroecológico de plagas. Nos vamos a enfocar hacia las plagas específicas del cultivo, cuáles son sus características, qué daño pueden hacer y, bueno, un poco a refrescar qué tipo de control se pueden hacer. Aquí tenemos la primera. Este es el gusano de alambre, doradilla. Ahí está su nombre científico, el Agriotis lineatus. Esta es una larva también de un coleóptero, un escarabajo, que van a hacer galerías, que van a hacer huecos, perforaciones en el tubérculo, que lo van a comer, pero que tiene la diferencia de la otra que vamos a ver. Esta no es igual que el caso del tetuán, porque en este caso no, usted elimina, tiene una batata que tiene ese huequito y esos bichitos, pues le corta el pedacito si quiere y la batata es servible. Déjeme decirle que si es capaz de comerse la batata con los gusanitos estos, todavía es mejor. Y no lo digo en broma, lo digo porque este tipo de larva, aquí en las culturas mesoamericanas, que también cultivaban batata, pues recolectaban estas larvas para consumirlas, por el alto contenido proteico que tienen, ¿no? Pero bueno, ya en nuestra cultura y eso no vamos a decir a la gente que preparen la salsita para echarle por arriba la batata con las larvas. Pero lo que quiero decir es que en este caso el daño físico que hace no inhabilita a la batata para su consumo. Sí, lo vamos a ver en el otro. Pero de todas formas disminuye su valor comercial, tiene una afectación como tal, ¿no? Y aquí es buena la prevención de esta plaga. Se hace a través de la desinfección de los medios de propagación, o sea, de los esquejes, y también se hace, pues, si tenemos ya información de que ese coleóptero, que es el que va a poner sus huevecillos para que surjan, si hay un nivel de infectación en ese suelo, pues se puede hacer algunas aplicaciones de medios biológicos preventivos que controlen estas larvas. Ya vimos en manejo agroecológico de plagas que hay un grupo de medios biológicos. Aquí se puede utilizar quizás la propia Beauveria bassiana, que
Es un hongo que puede parasitar los adultos. Ese hongo parasita muchos escarabajos, ese tipo de adultos, ¿no? Se puede utilizar algunos otros específicamente para controlar ya la larva como tal, Bacillus thuringiensis. Se puede emplear en función de eso también. Pero muy importante, preventivo, la desinfección del material de propagación. Se pueden utilizar en este caso trampas de feromonas en función de controlar a los adultos. Y vamos a ver que en la batata, para muchas plagas, se utilizan plantas de feromonas, disculpen, trampas de feromonas. Y también se puede utilizar para muchos otros cultivos. Recuerden que ya hablamos de ellos, de este método en manejo ecológico de plagas. Estos son sustancias que emiten para el apareamiento uno de los dos insectos, ya sea el masculino o el femenino. Y entonces, cuando ponemos las trampas con esa sustancia, pues van a converger o los machos o las hembras, según la trampa, la feromona sea masculina o femenina, y en esa trampa se van a recolectar, se van a eliminar muchos de un porciento bastante elevado de los adultos, que son los que van a desarrollar las infectaciones de estas plagas, ¿no? O sea, ese es un método para este tipo de plagas que, repito, aun cuando hace daño, no es de las más agresivas para este cultivo. Lo cual sí hay que decir que esta es la principal plaga que puede traer la batata. El Cycla formicarius, el tetuán. El tetuán es este insecto negrito, este escarabajito, que este escarabajo va a poner su huevecillo, de ahí salen las larvas, viene el periodo de pupa y vuelve otra vez al adulto. Y la característica es que las larvas y los adultos van a alimentarse de ese tallo, de ese primer, a veces, bueno, ¿cómo se propaga? Puede propagarse a través del mismo esqueje que cortamos, que sea de una plantación que está infectada. Y ahí van los huevecillos. Cuando plantamos, se van a desarrollar los huevecillos en ese tallo subterráneo, o sea, en ese esqueje que está subterráneo. Ahí van a surgir las larvitas y empiezan a comer en el esqueje. Pero a la medida en que se van desarrollando los tubérculos, ellas transitan por acá comiendo, se van a alimentar y empiezan a hacer galerías en los tubérculos. Y a diferencia del gusano de alambre, estas galerías pues primero se van a infectar rápidamente con hongo, pero además las secreciones de estas larvas y de estos adultos es una sustancia orgánica que inhabilita prácticamente para comer la batata. Porque se oxida rápidamente. Es cuando usted da el corte y ve que cortó y se pone a mirarlo y va como va cambiando el color. Y a los 2 o 3 minutos ya se puso de color, primero un color café, después más oscuro, y el olor, un olor repugnante, y el sabor incomible. Por tanto, la batata con tetuán es así, ni los puercos se la comen. Entonces, esto sí es una plaga que tiene un nivel de afectación bastante grande en las producciones. Medardo, perdón, me dice solo, José Orama me dice que acá en Puerto Rico se le conoce como el piche de la batata, solo para que sepan. El fiche. Piche, con Bueno, P. nosotros lo conocemos como tetuán, pero su nombre científico es este. Y la característica es la misma. Ahí el nombre no lo va a hacer ni más bueno ni más malo. Pero bueno, es este. Ya estoy hablando porque no tengo conocimiento de todo, cómo se manejan estas plagas por sus nombres, ¿no? Por eso que siempre ponemos pues, el nombre científico, que sí es común en todo el mundo. Pues este piche, me dijiste, ¿no? Con P. Bueno, pues este piche es más malo que un pitcher de béisbol, un zurdo con buena curva, ¿vale?
porque este sí hace un daño bastante grande en este cultivo. Medidas de control. Desinfección. Por eso hemos hablado siempre que es muy importante la desinfección del material de propagación. Desinfección, sumergirlo 2 o 3 minutos en una solución que puede ser del propio Beauveria baciana, del propio metarrizo. Y esto, ya decíamos, que va a crear condiciones para infectar tanto a las larvas como a los adultos, ¿no? Se pueden aplicar también a las plantaciones estos medios biológicos, tanto la Beauveria como el metarrhizium se pueden aplicar a las plantaciones, sobre todo en los primeros estadios. Ya cuando la plantación empieza a cubrirse como tal, ya no es posible, pero en los primeros estadios se hacen aplicaciones después de la plantación, antes de los 15 días, la primera semana, la segunda semana, se pueden hacer aplicaciones que van a impactar a la parte vegetativa, pero también al suelo. Y que con la humedad pues también van a infiltrarse, ¿no?, en las primeras capas del suelo, donde va a estar interactuando también las larvas ahí y el adulto como tal. Trampas de feromonas, en el caso del piche, del tetuán, sí son muy efectivas. Estas trampas de feromonas se pueden poner 2 o 3 trampas por cuerda, poner como vimos la trampa de feromonas, ¿no?, en manejo ecológico de plagas, poner abajo el recipiente este con agua, con jabón y eso para todos los insectos que caigan ahí. Y sí es muy eficiente. Tan es así que en la práctica lo hemos comprobado muchas veces, ¿no? Vas caminando por dentro de la batata para colocar la trampa de feromona y llevas la feromona ahí en las manos caminando, porque son pequeños pasitos, llevas ya tu trampa. Vimos cómo se hacía la trampa y todo eso. Vas en la mano y cuando te das cuenta, en la propia mano ya tienes tienes el bichito ya que está dándote vueltas, tú caminando y ellos dando vueltas y posándose en la mano ya. Porque sí es muy atrayente y sí es muy efectivo la trampa de feromona para este insecto. Y también hay un grupo de hormigas, ¿no?, que son predadoras de estas larvas, ¿no? Hay un grupo de hormigas que primero pueden estar en estado natural. Por eso cuando vayan caminando por una plantación de batata y vean un hormiguero, pues hay que tener en cuenta que en el mayor por ciento de las veces es este tipo de hormiga, la hormiga leona. Y que estas hormigas, lo que hay que hacer en ese caso no es destruir el hormiguero, sino coger con una pala, ver una cantidad de ese hormiguero y distribuirlo en distintas posiciones de la plantación para que se vayan estableciendo, porque sí es un control natural muy eficiente la hormiga leona para esta plantación. Y contra esta plaga, no solamente contra esta plaga, no solamente contra el tetuán o el piche, contra el gusano de alambre, contra otras plagas también, la hormiga leona va a depredar muchas larvas en el suelo como tal. Se convierte en un problema a veces porque la hormiga leona también, lo que pasa es que en los suelos agrícolas no abundan mucho, por su manejo y eso, no abundan mucho la lombriz de tierra, ¿no? Porque la hormiga leona sí se come también las lombrices de tierra y puede ser una plaga para la lombricultura. Bueno, eso es sobre el tetuán o piche. Otro que bastante es común ver, a veces no vemos al negrito, pero sí vemos a la batata afectada. Todo prácticamente que cultiva batata a veces se encuentra con alguna que tiene esta característica, que son esas cavidades en superficie, ¿no?, esos huequitos que ya no profundizan tanto hasta el centro, pero sí hacen todo este daño. Y ese daño es hecho por este escarabajo, que es el Tiporophus negritus, y que puede ser una plaga que dañe bastante el cultivo, porque toda batata que se coseche con esas características no es prácticamente comercializable. Si usted le elimina esa parte, puede comerse la otra, pero nadie que vaya a comprar batata pues va a seleccionar batata que tenga estas características, ¿no? Entonces, ese coleóptero tiene esa característica que puede profundizar 2 y a veces 3 centímetros
en la superficie, va a comer en esa forma de galería. Aquí, como es lógico, rápidamente se asocian por la humedad, se asocian hongos y también se puede generar alguna pudrición en la batata como tal. Fíjese que en este caso también las larvas son importantes, o sea, él va a comer también en superficie, pero sobre todo va a comer, hacer unos hoyitos y pone sus huevecillos. Ahí se van a desarrollar las larvas que van también a afectar esa raíz tuberosa, ese tubérculo, son las que más afectación tienen. Y estos dos, la del piche tetuano y la del negrito de la batata, no sé cómo le llaman ustedes ahí, no sé si alguien tiene algún otro nombre para este, porque es bastante común en la batata, porque son las dos plagas más importantes que atacan a esta raíz tuberosa. No me han escrito nada, así que si me dicen algo por Facebook o por acá, te dejo saber. Ok, bueno, plagas fitófagas. O sea, en este caso vamos a hablar de larvas que comen la parte aérea, la parte vegetativa. La espodóptera, que es la rosquilla negra, es este tipo de mariposita que pone los huevecillos y sale este tipo de larva que es muy voraz. Estas larvas están prácticamente las 24 horas porque están en horario nocturno, están alimentándose y que los daños fundamentalmente lo hacen en la última parte de la segunda etapa de desarrollo del cultivo y en la tercera etapa de desarrollo del cultivo. Es cuando más se pueden ver estos brotes de larvas y generalmente aparecen por los bordes de las áreas de cultivo porque el adulto, que es esta mariposita, pues siempre tiene un hábitat en las plantaciones periféricas o en la vegetación periférica. Tiene ese hábitat. Por eso cuando hablamos de manejo ecológico de plagas siempre decíamos que no solamente hay que tener información de las plagas que están desarrollándose dentro del cultivo, que es bueno también poner separado del cultivo, quizás 5, 10, 15 metros, poner algunas trampas también de colores. ¿En función de qué? De ver también en esa periferia que siempre hablamos, que es la zona esa de transferencia entre el cultivo y la plantación, o sea, la vegetación natural, hablamos de que no es un perímetro para dejarlo limpio totalmente. No, no, señor. Es un perímetro para dejar, porque ahí está, eso es un equilibrio biológico, hay una biodiversidad que permite que interactúen todas esas formas de vida. Pero muy importante porque podemos tener la información también de qué se está desarrollando allá. Y si en esas trampas que nosotros ponemos ahí vemos que hay adultos ya de la rosquilla negra, que está esta mariposita, pues podemos también precisar de que cuando se desarrolle mi plantación de batata voy a tener esa plaga de forma quizás un poco puntual, ¿no? Y puedo pues adoptar medidas preventivas. Aquí se plantea hacer algunos tratamientos, ¿no? En función de prevenir la plaga como tal. Pero también se pueden hacer algunos tratamientos ya de control, porque la característica que tiene esta plaga es que no se disemina. O sea, si se deja sin control, sí puede pues, ir ampliando el área de daño. Pero si tenemos un buen monitoreo, si estamos pues, visualmente informándonos de nuestro cultivo, nos vamos a dar cuenta en un momento determinado que hay de forma puntual algunos puntos donde se ha establecido estas larvas y donde empiezan a hacer daño porque se observa muy rápidamente el daño foliar que hace. Y ahí podemos venir entonces con el tratamiento, que puede ser los cebos para los adultos, pero que puede ser para las plagas estas también, lo mismo que habíamos visto, ¿no? Se puede aplicar, en este caso no es Beauveria baciana, pero sí es el metarrizo, que se puede aplicar este bacilo en función de controlar que parasite las plagas. Puede ser también otros medios de control. Uno que es muy eficiente también para esto es el nemato, el Heterorhabditis bacteriófila, que parasita todo este tipo de larvas como tal. Pero bueno, es un nemato que hay que adquirirlo o que también se puede reproducir. Pero hay muchos medios
para controlar larvas fitófagas. Todo lo vimos en el curso de manejo ecológico de plagas, vimos bastante de ellos, pueden remitirse allí en función de buscar información y documentación de cómo se puede controlar estas plagas. No es de lo más dañino la batata, sí puede hacer de forma puntual daños foliares que si no se controlan pues pueden ser de consideración, porque si se defolia evidentemente no hay desarrollo de raíces tuberosas. Y aquí entonces vamos a entrar en los hongos. Hay uno muy conocido, el Fusarium. Este es un hongo, como ustedes ven, prácticamente a muchos cultivos y muchas especies vegetales, pues las daña porque es un hongo del suelo, un hongo que está prácticamente en la superficie del suelo, pero que también puede penetrar hacia abajo, puede irse traslocando por el sistema radical. Y esto produce esas características en el tallo, esa necrosidad en el tallo, porque va a establecerse en la zona de circulación de los nutrientes. Por ahí puede ascender, no asciende mucho generalmente porque necesita condiciones de humedad también y de temperatura para desarrollarse, por eso que no es un hongo, en este caso, que vaya a ascender hasta las ramas más jóvenes, pero sí se puede establecer en el tallo y puede afectar, como vemos aquí abajo, también las raíces tuberosas. Tiene esa característica, esa podredumbre negra y que debe pues, controlarse de manera previa con la desinfección que habíamos hablado del material de propagación para que no vayan las esporas de ese hongo, y también se puede hacer un control preventivo al suelo cuando tenemos información de la presencia de ese hongo como tal. Tricoderma es uno de los más empleados para el control de este patógeno. Aquí tenemos otra y con esto estamos respondiendo a alguien, bueno, yo no anoté el nombre, pero sí, y me pasaron déjame ver si lo veo rápido acá, me pasaron unas diapositivas, unas fotos con unas batatas infectadas. A ver si es esta, no es esta tampoco. Y yo les dije que íbamos a aclarar eso en hoy, porque precisamente la foto que me pasó tenían estas características, tenían esta... Sí, ese fue José, agricultor de allá de Fajardo, que las mostró como batatas que cosechó después de tiempo. Exactamente. Exactamente, él la mostró como batata que cosechó después de tiempo. El tiempo de cosecha también puede ser esto, porque estos hongos se establecen más bien ya en las raíces más viejas. En las raíces más viejas. Cuando se pasa de tiempo, pues pueden afectarse en este caso. Y este tipo de afectación, que es una necrosidad en la superficie, pero que vemos que toda la corteza, o sea, toda la cáscara que cubre la batata está necrosa. Y entonces, cuando el grado de afectación es más grande, empieza a penetrar de forma lineal en la masa blanca, empieza a penetrar. Si damos un corte transversal, vemos que tiene punticos negros, ya que van creciendo desde el borde hacia adentro. Esos punticos negros, en un corte transversal, va a originar también agrietamiento, porque la corteza pues, se momifica y tiende a abrirse, rajarse la corteza, y evidentemente inhabilita la batata, la inhabilita para su consumo y para su comercialización. Esto es muy importante, primero con la desinfección también del material de multiplicación, o sea, ese material de propagación, desinfectarlo, pero muy importante con algo que desgraciadamente no es tradición hacerlo, con la batata.
Porque mira que llegamos al mercado a comprar batata y vemos la batata ahí que está llena de tierra. Son muy pocos los que lavan y secan la batata para guardarla para el autoconsumo o para comercializarla. Y debe hacerse. Porque sacas una batata que tiene el suelo cierto grado de infección y que puede estar, las esporas de ese hongo puede estar ya, pues, alojadas en la corteza, en la cáscara de la batata. Pero si en ese momento la lavas y la pones a secar, ahí se van a inhabilitar las esporas del hongo y el daño no va a pasar de ahí. Ahora, la almacenas, la pones en condiciones de cierta humedad, de temperatura y se sigue desarrollando. Y esas son las batatas que a veces las ponemos ahí cuando vamos a la semana, a los 10 días, a los 15 días, porque usted sabe que la batata resiste bien 15, 20 días, 30 días sin afectarse si tiene buenas condiciones de almacenaje. Pues cuando llegamos a él la vemos que está podrida o que está momificada completa. Cuando la cortamos, ¿no? Momificada. Y cuando usted la cosechó, pues no estaba en esas condiciones. Pero no se desinfectó, no se lavó. Y una desinfección es el secado. O sea, ya estamos desinfectando desde que lavamos. Porque ahí estamos quitando tierra, estamos quitando material que puede, pues, seguir la propagación de alguna afectación que tenga. Pero además, cuando hacemos el proceso de secado, también estamos desinfectando. Y si ese secado lo hacemos dándole 2 o 3 horas de sol, después que lavamos, la tendemos toda la batata sobre un material o sobre un plástico, en algún lugar que no se vaya a contaminar de nuevo del suelo, y la ponemos al sol 2 o 3 horas, es un proceso de desinfección, no que se deshidrate la batata, 2 o 3 horas nada. De sol es un proceso de desinfección antes de pasarlo al almacenamiento y antes de pasarlo también a la comercialización. O sea que esto es muy importante. Y el lavado de la batata para comercializarla es también garantía de calidad. No es lo mismo comercializar una batata llena de fango de tierra que usted la lave. Vamos a ver algunas diapositivas al final de la visión que nos da cuando el producto está bien manejado. Entonces, este es precisamente un hongo que se puede disminuir mucho sus afectaciones con un buen manejo post cosecha, para que no se siga multiplicando en el periodo de almacenamiento. Y aquí vemos también otro que suele ser a veces bastante típico. Y el problema que tiene es que las esporas de este hongo, que es la Cerastomela, pues estas sí pueden prevalecer de un año para otro en el suelo. Por eso es que es importante las rotaciones de cultivo en estos casos. Y es importante en este caso también, pues, tener en cuenta la desinfección. Si ya tenemos muestras de que al sacar la batata, al hacer la cosecha, aparecen en alguna zona este tipo de afectación, pues hay que marcar esa zona para cuarentenarla. Cuando decimos cuarentenarlo son 2 cosas: hacer la aplicación de un biocontrolador al suelo, no hay que esperar al próximo cultivo, no, al suelo hacer la aplicación de un biocontrolador, o también, o sea, las 2 cosas pueden hacerse, o hacer una rotación de cultivo para no volver a colocar esa plantación en un área de suelo que está infectada con este hongo como tal. Entonces, estas sí son manchas a profundidad que van necrosando, que van pudriendo y que pueden, como el hueco, afectar. En esa diapositiva, todas esas batatas, todos esos tubérculos están afectados y prácticamente no son comestibles. Muy importante en este caso también lo que habíamos dicho del lavado, el secado. Es importante también la desinfección de material de propagación. Es esencial para evitar estas enfermedades fungosas. Y el manejo ya con algún biocontrolador, algún biofungicida, en el caso de que aparezca esta afectación, pues el manejo puntual antes de hacer preparaciones más de suelo, porque si sabemos que las esporas están en el suelo, no hacemos un control y pasamos entonces
lo mismo el tile que la grada de púa, que todo por ese suelo, pues vamos a estar distribuyendo esas esporas en todo el campo, ¿no? Por eso decimos que cuando aparece esto no debemos esperar al próximo ciclo, salvo que en nuestra rotación de cultivo decía, bueno, tengo esta situación aquí, pero yo aquí no voy a sembrar más batata, no sé en qué tiempo, porque ahora voy a sembrar una gramínea, después voy a sembrar una leguminosa, y después voy a sembrar no sé qué, y la batata, bueno, en ese caso, pues sí, esas esporas tienen un nivel de permanencia en el suelo, pero no son eternas. Pero si dentro de los ciclos y las rotaciones yo pienso que en un periodo menor, un año, en el transcurso de un año, año y medio, voy a volver a plantar batata, desde que hago la extracción y veo que hay esas afectaciones, debo hacer una aplicación al suelo de un biocontrolador, en este caso de un biofungicida. Bueno, una archiconocida de los agricultores, la mosca blanca. De la mosca blanca no vamos a hablar mucho porque hemos hablado bastante. ¿Por qué la ponemos aquí? Porque también la mosca blanca es un vector de la virosis en la batata. Y hay 3 o 4 virus que afectan la batata como tal. El mosaico, que produce enanismo, que tiene esas deformaciones también. Acuérdense que todas las virosis tienden a deformar, miren acá abajo, la diapositiva de abajo, tienden a encaracolar la hoja, tienden a deformarla. Y esto también hace que pues haya un acortamiento, una malformación en las raíces tuberosas. El moteado complejo de la batata, que este también produce enanismo, pero produce mucha clorosis, mucha amarillamiento en las hojas. Prácticamente se van amarillando todas las hojas y van quedando verdes los extremos apicales nada más de la plantación. El mosaico este, que es también un virus que no es solo de la batata, puede también desarrollarse en algunas solanáceas, y esto hace que haya un crecimiento muy lento en la planta, ese encaracolamiento nunca va a tener un desarrollo foliar y por tanto tampoco va a tener un desarrollo radical que garantice una producción determinada. Y hay otro que es el virus del acorchamiento. Este es un virus que se puede manifestar, pero en menos proporción en el área foliar. Pero cuando llegamos a la batata, son esas batatas que a veces la cortamos, la cosechamos y la vemos medio fofas, y cuando las cortamos están corchosas, con ranuras por dentro. Bueno, eso es producto de una virosis, no es de un hongo, es un virus el que produce eso. No hay pudrición, no se está secando, no hay momificación, sino es el tejido blanco también, pero corchoso y ranurado, muy inservible para el consumo también. Eso es otra virosis. Y todos estos virus pues son transmitidos por vectores, pero virus también pueden ser transmitidos, pueden propagarse, ya no transmitirse, sino propagarse por el material de siembra. Si hacemos una mala selección y vamos a tomar un material de siembra que esté contaminado con el virus, pues lo que vamos a estar es propagando ese virus como tal. Por eso insistimos mucho en la selección del material de propagación, sobre todo cuando lo estamos tomando de plantaciones establecidas para la comercialización, porque podemos manejarlo mucho mejor cuando estamos ya pues haciendo la propagación de esqueje o la producción de esqueje de plantaciones propias que hacemos para producir yema, porque hay una selección de tubérculos con todo eso y nadie se le va a ocurrir pues un tubérculo que está fofo, medio conchoso y eso ponerlo a propagar. Entonces, sobre todo estas enfermedades virosas pueden propagarse a través de material de propagación cuando lo sacamos de plantaciones de producción. Y dentro de la plantación, todos los vectores, la mosca blanca, el saltahoja, algún otro tipo de grillitos pequeños que tienen aparatos raspador y chupador que van alimentándose de una en otra, pues van a ir propagando la virosis como tal.
No sé si tienen alguna pregunta. Hay una pregunta ahí, pero yo creo que es post cosecha, que es lo que vas a entrar ahora. Así que sigamos y si no la contestas, pues te hago la pregunta. Y también, Medardo, habíamos dicho más o menos terminar a las 7 y son las 6:52. Te quería recordar, no sé cómo vamos en la presentación, pero también, si es necesario, pues podemos tal vez pasarnos unos minutitos. No, posiblemente tomemos unos minuticos. Yo les garantizo que antes de las 12 terminamos. A ver. Bueno, no, ya estamos terminando ya. Ya lo que vamos a cosechar y comerlo ya. Bueno, la cosecha. ¿En qué momento cosechamos? Si el hambre nos aprieta, desde que la raíz tuberosa tiene el dedo gordo de ahí, estamos comiéndolo ya. Pero si vamos a cumplir con el ciclo agrícola, pues puede ser de 4, 5 y hasta 6 meses. Porque la plantación de la batata puede resistir en el campo cuando están las condiciones propicias. Cuando hay cierta humedad para que no venga el bicho, el tetuán, cuando hay condiciones propicias, puede resistir en el campo, ¿no? Cierto tiempo. No quiere decir que es una plantación que es como el tomate, que cuando se maduró lo cosechas o se te va a caer o se va a podrir en la planta. Tiene un periodo de permanencia en el campo bastante mayor que otros cultivos. Pero hay que conocer la característica de la variedad y el ciclo del cultivo. Para cosechar, por un problema de facilidad en la cosecha, normalmente cuando se va a cosechar extensiones ya para comercializar, pues se elimina la parte foliar. Ahí se puede pasar hasta un equipo de corte, segando toda la parte foliar. Toda esa biomasa se recoge, si tiene animales puede ser para alimento animal, se puede compostear también, y se deja el campo en condiciones de poder hacer la extracción como tal. Ya lo habíamos visto también anteriormente, ¿no? Pero hay un indicador que nos dice cuando ya la batata está a término de cosecha. Primero, se va desfoliando, las hojas más viejas se van cayendo. El bejuco va perdiendo las hojas de atrás y se va viendo más limpio ese bejuco porque va desfoliándose como tal. Se va quedando las hojas más verdes hacia la punta. Entonces, ese es el momento de hacer la cosecha. ¿Cómo se hace la cosecha? Lo vamos a ver un poco más adelante. Ya hemos hablado de estos dos temas, lavado y secado. La importancia que tiene el lavado, la importancia que tiene el secado. Se demerita a un agricultor que va a comercializar sus productos y los lleva feos, los lleva llenos de tierra, los comercializa. Eso da la idea de que es un chapucero. Y la agricultura también hay que hacerla con respeto. Y el respeto está también en el tratamiento que le damos al producto agrícola, que es nuestro sello de identidad. Entonces, estas producciones no vale la pena sembrar, atender, cultivar, extraer y todo eso, y después pues meter todas las batatas en una canasta, meterlos en un saco, en un costal, no sé, llenos de tierra y eso, y lanzarlo para el mercado. Eso demerita la calidad del producto y eso desdice de quién lo produce. Entonces, siempre hay que pasar ese trabajo. Y esa calidad final, ese toque final, ese manejo postproducción es muy importante para llevar producciones de calidad al mercado, porque repito, el producto que cada productor pone en el mercado es su sello de identidad. Y ese debe garantizarse como tal. Muy importante el secado antes de almacenarlo, ya lo decimos, porque limita muchas enfermedades y puede resolver muchos problemas que se pueden presentar de almacenamiento como tal. Los rendimientos son bastante amplios, dependen de muchas cosas, dependen de la variedad, dependen de las características productivas de la variedad, de los potenciales productivos del suelo, dependen de la longevidad que tenga ese material de propagación, por eso hemos hablado de refrescar genéticamente, ¿no?
porque puede ser que lleve no sé cuántos años tomando de plantaciones el propágulo, el esqueje, y lo sigue plantando, y eso va disminuyendo los rendimientos como tal. Pero rendimientos entre 20 y 30 toneladas por hectárea, ahí estamos hablando de entre 8, 10, 12 toneladas por cuerda, pues son buenos rendimientos. Pero estos rendimientos se pueden superar, y se pueden superar con un buen manejo de la plantación, con una selección adecuada del material de propagación, se pueden superar esos rendimientos. Otra forma de saber cuándo está a término para la cosecha, pues es como vemos aquí a la izquierda, verificando el tamaño, haciendo una inspección ya y ver qué tamaño tiene, qué volumen, cuánto hay por acá, qué peso promedio tengo ahí, y determinar ya en qué momento estamos para su cosecha. La cosecha puede ser aquí manual, que es la tradicional, que vamos con un asador, una piocha y vamos, arrancamos el bejuco y sacamos, parece que nos vamos a comer en la casa, o el que le vamos a dar al vecino. O ese es cuando pasa alguien y va a pedirte prestado sin permiso alguno de tu campo, pues también entra ahí y ese se lo lleva hasta con las manos, eso escarba con los dientes para llevárselo, ¿no? Puede ser una cosechadora, fíjense que no es totalmente mecanizada porque hay cosecha mecanizada. Esto es esto lo único que hace es sacarlo, extraerlo del campo. Después tienes que sacarlo. Pero hay cosechadoras ya para altos niveles de producción, hay cosechadoras que entra la máquina y ya la estera y lo va soltando ya en un lugar que está hasta lavado el producto como tal. Y aquí abajo quise poner estas diapositivas para mostrar lo que hemos venido hablando. Eso que vemos acá son batatas listas para su comercialización. Y como lo vemos, son batatas limpias que han pasado el proceso de lavado o desinfección, y batatas que dicen de la calidad y del respeto que tiene el agricultor por su producción agrícola. Eso es autorrespeto. Ya el uso de la batata, todo el mundo ya, aquí sí todo el mundo es maestro, sabemos las distintas formas de comérnosla, sabemos cómo podemos prepararla, todo eso. Aquí destacar solamente que es un tubérculo con características nutritivas bastante apreciables, que puede variar por su coloración. Las de pulpa de un color u otro pueden tener mayor concentración de azúcar, menor, que pueden tener beta-caroteno. Es un tubérculo rico también en minerales muy importantes para nuestra nutrición, y que se puede combinar de muchas formas. Se puede hacer harina de batata, un suplemento muy importante para dietas infantiles de personas de la tercera edad, para la repostería. Puede, con respecto a la cuestión medicinal, también es un estimulante del sistema circulatorio, también es un controlador de la hipertensión, tiene carotenos, tiene compuestos fenólicos que actúan para disminuir el efecto de radicales libres, porque los radicales libres los tenemos todos en todo nuestro organismo y no permite que se desarrollen esos radicales libres, o sea que tiene un efecto también anticancerígeno. Ayuda a la cicatrización de las heridas, un emplasto de la misma, del cogollito de la batata, cuando hay una herida, se macera y se mezcla con un poquito de miel y se pone sobre las heridas, y esto lo utilizaban en el campo mucho los campesinos. Esto no lo aprendí en la universidad, esto lo viví en el campo, ¿no? Sirve también para eso. Es un estimulante de la producción de las glándulas de producción láctea. Quiere decir que para todos los mamíferos, cuando están en periodo de lactancia, a la hembra se alimenta con el bejuco de boniato, con la parte vegetativa de la batata, y esto estimula la producción de leche. Tan es así que en el campo también se utilizaba, y todavía se utilizan recomendaciones de eso, que cuando la mujer parió y está en el periodo de lactancia, pues se hace un té, una infusión de bejuco de boniato, de las hojas estas más frescas de bejuco de boniato, y estimula la producción de leche para las mujeres que tienen poca producción de leche en el parto. La masa verde ya hemos hablado bastante.
pueden secarse todos la masa verde con el tubérculo para hacer un tipo de harina para ponerlo en los piensos animales. Y el potencial culinario de la batata, bueno, ya de eso ni vamos a hablar, porque hasta hambre da. Todas las formas que podemos emplearla. Aquí la composición nutricional. Vean ustedes que no es para nada despreciable su contenido de carbohidratos. No es muy grande en proteína, pero también tiene bajo en grasa y eso es importante. Pero la composición de calcio, de fósforo, de hierro, las vitaminas, muy importante. Las concentraciones de vitamina también que tiene. El ácido ascórbico, muy importante también. Y destacar ya finalmente carbohidratos totales de un 25 o un 30%, que son muy digestibles, muy digeribles. Se estimula, también tiene un estimado de calorías, o sea que aporta calorías a nuestro organismo, alrededor de 113 calorías por cada 100 gramos. Y fíjense que puede aportar menos contenido todavía de azúcar en sangre que la papa, que la patata. Una ración promedio de postre, hay que ver los postres y los postres, porque he visto en postres que te dan una cucharadita, pero hay otros lugares que te dan bastante más, ¿no? Pero bueno, una ración promedio de postre pues puede proveer toda la vitamina A que requiere nuestro organismo, porque puede proveer más de 5.000 unidades internacionales de vitaminas, así como se mide por 100 gramos, y eso es bastante más que la recomendación dietética de vitamina A, o sea que es rico en vitamina A. Y aquí igual seguimos dando este elemento y ustedes lo tienen en el folleto, es solamente para ratificar lo que vamos a ver aquí como conclusiones. Estas razones para cultivar la batata. Cultivo que no requiere de suelos con altos potenciales productivos, que es resistente a la sequía, con excelente cobertura vegetal para proteger suelos agrícolas, buenos potenciales productivos, una amplia variedad clonal regional muy adaptada a las condiciones de suelo, de clima, elevados potenciales nutricionales, de una alta variabilidad culinaria. Entonces, todas estas cosas justifican de que este cultivo se siga reimplantando en nuestros sistemas agrícolas, ya sea como cultivo principal, ya sea como asociaciones de cultivo, ya sea para plantarlo dentro de plantaciones establecidas de, no sé, de musáceas, de frutales, del café como tal. Pero este es uno de los cultivos que no hay justificación para que falte en la finca de un agricultor, y sobre todo con las características de suelo y de clima de nuestra región del Caribe. No se justifica que falte la batata en la finca de un agricultor ni que falte en la mesa de un campesino. Aquí concluimos. No sé si haya preguntas. Decimos lo de siempre. Si surgen preguntas, ahora creo que no me robé mucho tiempo. Ve cuánto me llevé. 6 minutos nada más. No es nada. Pues había una pregunta sobre la sombra. Si la batata se puede dar dentro de un sistema agroforestal donde exista un poco de sombra ya en esa área. Bueno, ¿qué nos va a suceder con la sombra? Cuando se disminuye de un 20 o un 30% la radiación solar, prácticamente en esa misma proporción se disminuye la tuberización. Es posible que el desarrollo vegetativo se mantenga, pero el desarrollo y engrosamiento de la raíz disminuye porque es un cultivo de sol y requiere pues una cantidad determinada de radiación solar. ¿Por qué decimos que puede ser un cultivo para hacer un intercalamiento, una asociación de cultivos? Sí, una asociación de cultivos, pero garantizando que su posición dentro del área de plantación general esté en relación directa con su requerimiento de luminosidad.
O sea que esto no es un cultivo de sombra, no es un cultivo que podamos sembrarlo debajo de plantaciones de cultivos, debajo de las propias plantaciones de cultivos, sí intercalado. Y sí para un periodo de desarrollo determinado, ¿no? Pero es un cultivo de sol y cuando se cultiva con limitantes en radiación solar, también hay una disminución del tamaño de la tuberización en general. Ok, perfecto. La otra pregunta que había era, ¿cuánto dura la batata? O sea, si se maneja bien, se lava, se pone a secar, ¿cuánto tiempo la podemos dejar afuera o en una nevera? No, si lo tienes en una nevera, lo puedes dejar meses, porque la patata, la papa, que es más susceptible todavía, a la batata la puedes dejar en nevera hasta de un año para otro. Pero en condiciones naturales, lavada y bien, o sea, lavada, secada, si le puedes dar unas horas de sol también y bien almacenada en un lugar ventilado, en un lugar fresco, ¿no? Sin altas temperaturas, porque no se deshidrate muy rápido, pero en un lugar ventilado que tenga circulación de aire ahí, puede durar 2 o 3 meses la batata en condiciones. Regular un poco la temperatura porque con el tiempo, si hay un exceso de humedad, empieza a rebrotar, empieza a emitir las yemas vegetativas. Por eso debe ser seco el almacenaje y ventilado. Pero puede durar 2 o 3 meses. Siempre va a perder un poco de peso porque va a seguir deshidratándose, pero en muy poca cantidad. No quiere decir que se vaya a momificar en 2 o 3 meses. No se puede mantener en buenas condiciones de almacenaje. Se puede mantener, considero que hasta 100 días. Ok, perfecto. Hay una pregunta en Facebook y no sé si puedes volver a mencionar cómo deshacerse de la mosca blanca. Bueno, para el caso de la mosca blanca ya habíamos visto el manejo ecológico de plagas que hay un grupo de medios de control. Nosotros hablamos de productos biológicos que se pueden hacer por el propio agricultor. Hablamos de la tabaquina, que es la maceración, puede ser en forma de maceración del tabaco, tabaco, o sea, de la nicotiana tabacum o de nicotiana glauca, que es el tabaco silvestre, para hacer un biofermentado que puede aplicarse como repelente y también como control. Muy efectivo también es el extracto de nin, también para la mosca blanca. También se puede hacer algunas aplicaciones ya para la fase, en este caso ya no solamente es para el adulto, o sea, la mosquita como tal, sino que ella tiene una fase donde pone los huevecillos y donde salen pequeñas larvitas. Esa fase lo vemos en vez de la hoja, que hay como una pequeña manchita, como una telita de araña blanquita. A veces pensamos que puede ser un áfido, porque puede ser la chinchadinosa y eso ahí, pero cuando escapamos vemos que no, que hay como unos pequeñitos huevecillos y unas pequeñas larvitas. Ese es el nido de la mosca blanca. Y para esos nidos también, pues, hay algunos productos, en este caso ya, puede ser ya el Bacillus subtilis, ¿no? Que se haga alguna aplicación que pueda controlar esa fase de desarrollo. Pero sí, en el caso de la mosca blanca, fundamentalmente sus daños no son el daño que hace directamente. Ella sí se alimenta de la parte vegetativa, ¿no? Raspa, chupa, pero su mayor daño no es por ese efecto físico que le hace a la planta, sino por la transmisión como vector de las enfermedades virusas. Por eso es que es tan importante su control como tal. Ok, perfecto. Y Antonio Caraballo pregunta, si las batatas pequeñas que no tienen tiempo de cosecha o se atrasó, ¿es compostable o qué hacer con ellas? Puede hacer muchas cosas. Puede compostearlas si son muy pequeñas, porque bueno, siempre hay una selección. Vas a comercializar las más grandes, las más pequeñas. Puedes lavarlas bien, ponerlas en condiciones de condiciones sépticas para el consumo. Puedes picarlas en rebanadas más pequeñas, trozarlas ahí
puedes hacer un deshidratador solar, puedes deshidratarlas en ese deshidratador solar, puedes molinarlas, no hay que pelarlas para eso, con cáscara y todo, la molinas y haces una harina de batata para el consumo humano, para ponerle a la leche, para hacer un desayuno, para, ¿cómo se llama?, hacer más espesa la leche, para ponerle a los caldos, para ponerle a los postres, para la repostería. Puede de igual forma picarla, triturarla y incorporarla como alimento animal. Puede mezclarla, la batata, así con la yuca también, ¿no? Puede mezclar en proporciones iguales la batata con la yuca esa que se pasó un poco, que no se hierve con no mucha agua y se le pone alrededor de un 1 o 2% de melaza a esa agua donde se va a hervir la batata con la yuca. Ahí se puede poner también hasta la parte vegetativa, bejucos más tiernos de la batata también, o sea, las yemas terminales. Y se hace un atol, se hace una pasta con todo eso hervido que se puede conservar hasta 7, 10 días. Y eso es lo que en Cuba llamamos el yogur de batata, o el yogur de boniato y yuca como alimento para porcino, para puerco. Y eso sustituye, para el engorde de puerco, sustituye muchos de los alimentos que se adquieren. Y lleva eso, yuca, batata, un poco de melaza en pocas cantidades. De melaza, hervido, dejar que se gaste el agua y se macera después, se hace toda una mezcla, un atol y se pone después en función de, se guarda para alimento animal, sobre todo porcino. Lo único, puede compostearlo también. Lo único que no se debe es tirar y no darle ningún uso, si puede tener todos esos usos como tal. Nítido. Hay otra pregunta más de José García y él pregunta, ¿cómo mantenemos el balance de riego, ya que la batata puede coger vicio, entre comillas, en donde crecen las hojas y ramas, cuando crecen las hojas y las ramas demasiado o muchísimo, pero no hay ninguna tuberculización? Bueno, eso puede pasar por varias razones, ya lo hemos explicado, ¿no? Que si hay muchos nutrientes, si es un suelo muy fértil, si es un suelo que además de su fertilidad le estamos poniendo, fertilidad natural puede ser, no le estamos poniendo nutrientes, puede ser que se vaya en vicio, o sea, que puede ser que el desarrollo vegetativo sea tan exuberante que después pues la planta no tienda a tuberizar, las raíces tuberantes. Puede ser, esto generalmente no pasa por un exceso de humedad, sino por un exceso de nutrientes. Lo que pasa es que la humedad también está en relación directa con el nivel de absorción de nutrientes del vegetal. Porque si el nutriente está presente en el suelo y el suelo está seco, pues la planta no va a absorber los nutrientes, ¿no? La planta absorbe como nutriente las sales solubles en la solución del suelo. Tiene que haber un nivel de humedad en el suelo para que la planta pueda absorber esa humedad. O sea que ahí no es el manejo principalmente para evitar el desarrollo exuberante de la parte vegetativa en detrimento de la parte foliar, o sea, de la tuberización. No es tan solo el riego, sino un manejo adecuado de la nutrición vegetal, sea de fondo en el suelo o sea la que estamos aplicando. Porque el riego de la batata, ya lo vimos ahí, el riego de la batata con 3, 4 riegos en su momento de desarrollo, se puede garantizar una buena producción. Si tienes más posibilidades, bueno, se pueden, pero siempre esparcir los riegos en función de que nunca lleguemos a superar el 80% de capacidad de campo. Que nunca lleguemos a inundar el suelo y mantenerlo en una concentración de humedad que cuando tome en la muestra de la prueba del puño y apriete fuerte ese suelo, empieza a gotear el agua. Eso no debe suceder porque eso sí va a afectar, ya no por el crecimiento exuberante, sino por la pudrición de los sistemas radicales y de ese tallo que está subterráneo, que está enterrado en el suelo.
Perfecto. Pues yo creo que cubrimos todas las preguntas, Medardo. Mañana pues nos vamos a conectar contigo ahí en la brigada, en la finca de Edward. Así que te estaremos viendo mañana. Ya tenemos alineado todo, el estiércol, la leche, todos los insumos que necesitamos. Así que va a ser bien chévere poder llevar a la práctica todo lo que nos has enseñado. Así que yo creo que va a ser una muy, muy buena experiencia. Bueno, solamente primero decirle que concluimos batata, nos faltan todavía 4, Bucamalanga y Yautía, cultivos más. Seguimos el próximo martes con el curso de viandas tropicales. Esperamos que todos los interesados pues, puedan participar y que sí, muy importante poder pues, ir aplicando en la práctica estas cosas ya. Muy importante que ese colectivo se una mañana. Importante por varias razones, ¿no? Importante porque van a intercambiar, van a ver nuevas ideas, van a aprender de todos, de todas las experiencias, se van a transmitir. Importante porque la agroecología también tiene necesariamente que ser una agricultura solidaria. Y eso es muy importante también. Mañana será en la finca de Elba, pero posiblemente dentro de no sé qué tiempo, pues sea en otro escenario productivo, donde puedan ir los interesados, ¿no? A compartir experiencias, a aprender y a hacer. Y eso es esencial para la agricultura, que tiene como elemento, para la agroecología, que tiene como elemento prioritario al ser humano. Por eso la agroecología es una agricultura de solidaridad, es una agricultura solidaria. Eso, intercambio, es el mejor colofón para poder concluir cualquier experiencia teórica. Por eso mañana estoy a plena disposición, en cualquier momento me marcan y estamos o bien conectándonos por aquí o bien por el WhatsApp, como ustedes estimen, para compartir con ustedes pues la experiencia de esa actividad mañana, que estoy claro va a ser muy fructífera para todos, no solamente para Edward. Excelente. Pues muchas gracias. Y Medardo, continuamos la semana que viene con Yautía, con Malanga y Yautía, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces estaremos el martes y el miércoles en el horario usual de 5 a 8:30 en el mismo enlace. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana. Bueno, gracias a todos, los esperamos el martes y mañana estamos a plena disposición. Un abrazo. Cuídense lo más que puedan. Y también pueden portarse un poquito mal. Eso está dentro de lo aceptable. Un abrazo, hermano. Un abrazo.